En este entonces a iniciar nuestra clase de neuropsicología de la memoria. Bueno, recuerden, mi nombre es Diego Armando León, doctor en psicología, magíster en neurociencias. Bien, entonces, la memoria, recuerden, es un constructo psicológico, ¿sí? No es una cosa, no es que haya algo dentro de nuestro cerebro que se llame memoria, o, ¿sí? Y no son un proceso simple, sino que es un concepto que se refiere a muchas cosas, se refiere a múltiples fenómenos psicológicos. Esos fenómenos psicológicos tienen algo en común, y es que por lo general permiten volver a usar experiencias que hemos vivido en otro momento, ¿sí? Entonces, en cualquier tipo de estas definiciones o de estos subtipos de memoria, lo que tenemos en común es que podemos usar las experiencias previas en otro momento para resolver alguna tarea o para realizar alguna actividad, ¿no? Entonces en la clasificación de memoria tenemos bastantes tipos o subtipos de memoria, o subprocesos de memoria, o subsistemas de memoria, dependiendo del modelo teórico que usen. Por lo general, el modelo teórico que más se usa es este, que es el de Eden Tulving, ¿sí? Que condensa los trabajos pues también de William James, de Atkinson Shiffrin y otros modelos, ¿no? Annie Trishman y otros más. Bien, entonces no me voy a volver pues, como a todos los fundamentos cognitivos de la memoria, sino a los esenciales para entender las alteraciones, principalmente las alteraciones tipo amnesias, que son las que vemos en neuropsicología clínica. Entonces, tenemos una memoria sensorial, que esto sería más relacionado con la sensopercepción, esto estaría más relacionado con con las nocias, pena. Una memoria a corto plazo, la cual está relacionada con algo que conocemos como memoria de trabajo, ¿sí? Que en últimas es la manipulación voluntaria que hacemos de la memoria a corto plazo, esa es la memoria de trabajo, todos los procesos operacionales que hacemos sobre aquello que estamos, con lo que estamos trabajando a corto plazo, ya sea, que básicamente depende de lo sensorial, ya sea visual o auditivo, se conoce como memoria de trabajo, si es operativo, si es activo, si es voluntario, y si es pasivo sería memoria a corto plazo, ¿no? Y unos componentes que permiten usar experiencias a pasadas horas, días, y sería memoria a largo plazo, ¿no? Yo creo que ya les había comentado en la clase pasada que la diferencia está básicamente en términos del cambio del foco atencional. ¿Sí? Si tú cambias de tarea y cambias el foco atencional, estás pasando un poco de memoria a corto plazo hacia memoria a largo plazo. Tenemos componentes, entonces, dentro de la memoria a largo plazo, cuando podemos usar el lenguaje, ¿sí? Básicamente cuando nominamos y organizamos gramaticalmente en oraciones, en un discurso, eh, las experiencias, a esto ya se le llama memoria explícita o declarativa, porque podemos declararla, ponerla en palabras, ¿no? Y tiene un componente bastante voluntario, de control volitivo, ¿sí? De supervisión, o sea, ejecutivo. Y esta memoria declarativa, pues, algunos la dividen en componentes episódicos o contextuales, ¿sí? Y algunos la dividen en componentes, y bueno, y por otro lado estarían los componentes semánticos o conceptuales, ¿sí? Al igual, para muchos autores, la memoria episódica, lo vamos a ver más adelante, también puede tener como diferentes subsistemas o subcomponentes. Dentro de la memoria implícita sería aquellas experiencias que no podemos, aquellos saberes que no podemos poner en palabras, o que no usamos el lenguaje para describirlos. Entonces tenemos componentes de saber hacer cosas, cómo se hacen las cosas, que sería la memoria procedimental, la facilitación a través o el efecto priming, que tiene que ver con priming, no priming, que tiene que ver con componentes asociativos, por ejemplo, de asociación semántica, por contexto semántico, poder eh, facilitar el recobro de cierta información o componentes sensoriales. Y por último, todos los aprendizajes asociativos tipo condicionamiento clásico, condicionamiento operante, ¿sí?
Bueno, eso sería como el esquema básico de los sistemas y subsistemas de la memoria. Entonces la memoria no es una sola cosa y la memoria no son recuerdos. Solamente cuando hablamos de recuerdos estamos hablando de la memoria episódica. Bien, este es lo que les estaba hablando, el modelo de Turing. Aquí les dejo para que puedan repasar ustedes los componentes neurobiológicos de la memoria. Por favor, yo les pido que puedan revisar sus clases de neurociencia cognitiva, neuropsicología cognitiva, porque es esencial entender los componentes neurobiológicos de la memoria para comprender la clínica de la memoria. Entonces, la memoria episódica está relacionada básicamente con el lóbulo temporal medial, ¿sí? Mientras la memoria semántica tiene que ver con redes extensas corticales, básicamente, o subcorticales. La memoria procedimental está bastante, bueno, y la memoria semántica también va a tener un componente muy, muy importante con el lóbulo temporal lateral, medial e inferior, en esta ruta del que hemos tanto hablado desde las nocias. La memoria procedimental estará relacionada con los componentes extrapiramidales, como los ganglios basales, el estriado, y el cerebelo, la corteza premotora, motora suplementaria y presuplementaria. El efecto priming depende muchísimo de qué tipo de efecto estemos hablando. Si es conceptual o si es perceptual, entonces dependerá de las cortezas, ya sean asociadas con lo semántico, con respecto a lo conceptual, y de las cortezas sensoriales con respecto a lo sensorial. Los aprendizajes, básicamente el condicionamiento, por ejemplo, depende bastante de estructuras límbicas, tales como, y el cerebelo, si es motor, ¿no? Entonces, lo que son condicionamientos más afectivos, el condicionamiento de temores, o el aprendizaje apetitivo, que dependerá bastante de la amígdala, de los ganglios basales, del cíngulo, del hipotálamo, ¿sí? Mientras que el condicionamiento, por ejemplo, de movimientos como el parpadeo, dependerá bastante del cerebelo. Bien. Y pues la habitación y sensibilización ya depende un poco más de las vías reflejas periféricas, un poco de los arcos reflejos y también del tallo cerebral. Bien, eso es algo las subdivisiones neurobiológicas, neuroanatómicas de la memoria. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, por ahora no. Yo tengo Bien. una pregunta, Tengo una Diego. pregunta. Dime. ¿Por qué la sensibilización se considera un tipo de memoria implícita? O sea, ¿por qué la sensibilización es memoria? No, porque es una forma como las experiencias previas afectan tu funcionamiento posterior. O sea, hay una huella nésica, que está afectando, por ejemplo, dejar de responder al perfume, ¿sí? O a un sonido constante. Entonces, ahí tus células hicieron ciertas conexiones para que tu respuesta decrementara en función y dejar de responder a ese estímulo sensorial. ¿Sí? Es una forma más simple de memoria. Y esas formas más simples de memorias, de ahí dependen la mayoría de los modelos neurobiológicos de la memoria, por ejemplo, los que se hicieron con Aplicia. ¿Sí? Entonces, para entender, por ejemplo, los mecanismos de potenciación, de presión a largo plazo, fueron esenciales estas formas más simples de memoria en organismos muy simples. Pero entonces sí es un fenómeno en el cual la exposición a un estímulo o a una experiencia afecta el funcionamiento posterior, de forma tal que deja una huella. Ok, gracias. ¿Sí? O sea, esto es una forma de aprendizaje, ¿no? Y todos los aprendizajes también son memoria, o hacen parte de la familia de las memorias. Entonces no hay una diferencia muy grande, sino más bien cómo lo veas. Por lo general las teorías de aprendizaje las ves como teorías externalistas,
Y las memorias las ves como teorías más cognitivas, internalistas. Bien, Sofía. Cuidado. Sofía Romero, ¿cierto? Yo tengo una pregunta, Diego. Cuéntame. Es más como para que se pueda repetir, es que no lo cogí muy bien, pero cuando estabas hablando del condicionamiento de memoria, decías que la amígdala estaba más involucrada, pero después comenzaste a decir como, digamos, si se trata de un episodio traumático o así significativamente, como, no traumático, no dijiste eso, pero como, no sé, un episodio sentimental, emocional, como que está la amígdala, el hipotálamo y los ganglios basales, ¿es lo que dijiste? Sí, pero los ganglios basales más los ventrales que los dorsales. Y entre los ventrales tenemos los núcleos sectales y el núcleo accumbens. ¿Sí? Entonces, principalmente los aprendizajes aversivos, ¿sí? Están más vinculados con el complejo amígdala, hipotálamo, tallo cerebral, ¿sí? Porque son conexiones para ejecutar una respuesta casi que de escape o ataque, ¿sí? Y también en alguna medida la corteza cingulada anterior también está implicada en estos aprendizajes aversivos, incluyendo el condicionamiento operante o clásico, Ok. ah, que tiene que ver con sensaciones aversivas, ¿sí? Castigo y por el estilo. Sí, lo que pasa es que en nuestro caso la persona podía recordar como lugares y Mm, tenía reacciones emocionales muy fuertes, pero no sí. sabía por qué. Sí, porque tenía una Muy amnesia. parecido como a Memento o como el caso HM. Ahora ya nos cuentan, sí que es una memoria hipocámpica. Entonces, si te das cuenta, en esto no participa tanto el hipocampo. El hipocampo tendría más una participación de modulación, de control, pero no tanto de la formación del temor o de las fobias. Entonces, estaría más relacionado a este circuito que te dije con temor y fobias, ¿sí? Ok. Y ansiedad. Y apetitivo, por recompensas, estaría relacionado con el núcleo accumbens, con el área tegmental ventral, y básicamente esas estructuras, y en algo los núcleos sectales. Listo. Entonces, Bueno, listo, sigamos entonces. Vamos a avanzar mucho más rápido. Bueno, entonces, ahí fue un breve repaso sobre la neurobiología de la memoria. Vamos a hablar rápidamente de algunos tipos de memoria. Entonces, memoria a corto plazo. Tiene que ver con los procesos de orientación atencional. ¿Sí? Entonces depende, si hay limitaciones en los procesos de orientación atencional, se va a ver limitada la memoria a corto plazo, ¿sí? Como en los casos de Valint o en los casos de mi negligencia, que ellos no logran pues trabajar con la información que no están atendiendo porque hay negligencia. ¿Sí? Se refiere, entonces, la memoria a corto plazo a todos los procesos involucrados en reactivar en el foco atencional. ¿Qué es lo que uno hace en memoria a corto plazo? Está volviendo a activar la experiencia sensorial necesaria para resolver una tarea. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, como este primate, para él poder repetir los símbolos, lo que hace es volver a activar la secuencia en las cortezas sensoriales que tiene en su cerebro. ¿Sí? Si yo a ustedes les repito una serie de números como 4, 2, 5, poder repetir ese 4, 2, 5 implica en la corteza temporal estar otra vez activando las neuronas que yo usé cuando lo percibí. Entonces, usamos neuronas cuando percibimos algo, sensoriales, ya sean visuales, somestésicas, motoras, porque también se pueden reactivar procedimientos motores, eh, auditivas, olfativas, y la memoria de trabajo implica volver a activar o mantener la activación de esas experiencias, o sea, mantener la activación de esas neuronas eh, o sea, tener foco atencional para resolver una tarea. ¿Sí? Entonces, una tarea que me implica repetir 2, 4, 5, creo que era eso, ya no me acuerdo, implica volver a activar, volver a iluminar con el foco atencional mientras se activa esos circuitos sensoriales. ¿Sí? Por lo tanto, cualquier actividad que compita por esos recursos atencionales o por el foco atencional va a disminuir
el procesamiento en memoria a corto plazo o las funciones de memoria a corto plazo, ¿sí? Entonces, si yo les digo a ustedes que repitan unos números y mientras tanto les digo que presten atención a un golpeteo, va a ser mucho más difícil hacer la tarea. Pero si yo les digo a ustedes que me repitan unos números mientras ustedes están viendo unos dibujos, pueden hacerlo porque no están compitiendo directamente con se disminuye la eficiencia porque están compitiendo con el foco atencional, pero no completamente la inhibo, porque no están compitiendo por el recurso sensorial, ¿sí? Porque una es visual y la otra es auditiva. Bien. Entonces, la memoria de trabajo sería poder ya manipular esta actividad, esas representaciones sensoriales para resolver una tarea. O sea, cuando yo voluntariamente y con base en los objetivos de una tarea tengo que manipular lo que estoy reactivando, ya deja de ser memoria de trabajo de corto plazo para convertirse en memoria de trabajo. Lo cual va a ser esencial pues, para resolver muchas de las tareas como leer, hacer cuentas, estar en una charla compleja, ¿sí? Porque tenemos que traer información anterior, mezclarla con el discurso, anticiparnos a lo que el otro va a decir. ¿Sí? Bien. Vale. La memoria a corto plazo se manipulan experiencias, ya lo dije, reactivando las redes neuronales para resolver problemas. Y la memoria de trabajo sería poder manipular esta activación de una forma activa y voluntaria. Entonces, la memoria de trabajo más que una memoria es una función ejecutiva. ¿Sí? Es la función ejecutiva de controlar y manipular la memoria a corto plazo. ¿Sí es claro esto? Por lo general, entonces, cuando hay alteraciones ejecutivas o disejecutivas, o el desarrollo ejecutivo, va a haber también alteraciones de la memoria de trabajo. No tanto de la memoria a corto plazo, sino de la memoria de trabajo. O sea, la capacidad voluntaria de hacer la manipulación. De a corto plazo sería más. Entonces, con los números, por ejemplo, tener que repetirlos en orden inverso, eso sería memoria de trabajo. Bien, entonces acá algunas. Implica reactivación de procesos perceptuales endógenos. Esta reactivación es controlada por procesos ejecutivos. El control ejecutivo surge cuando se forman redes con una centralidad frontal. Entonces, por lo general en los procesos ejecutivos hay un eje de procesamiento que es en la corteza prefrontal. Y estos procesos ejecutivos básicamente son formas de resolver problemas, como procedimientos que se aprenden socialmente. Bien, Diego, aquí tengo una pregunta. cuéntame. Por favor, repite, acuérdenme de los nombres de los que me hacen preguntas. Sí, Sara Cruz. Dime, Sara. Pues como la memoria de trabajo está controlada por procesos ejecutivos, ¿podría darse que haya alteraciones en la memoria de trabajo sin que haya alteraciones en la memoria a corto plazo y viceversa? Sí y no. Si hay alteración, puede darse el caso de que haya memoria a corto plazo bien y que hayan alteraciones de memoria de trabajo. Eso sí se puede presentar. Pero lo que es difícil es lo contrario. Que hayan alteraciones de memoria a corto plazo sin que afecte la memoria de trabajo. Porque la memoria a corto plazo depende de la memoria de trabajo depende de la memoria a corto plazo. Pero claro, sí también puede suceder y ya te lo voy a explicar por qué. ¿Sí? Vale. Entendamos el modelo de Baddeley, este modelo. Entonces, este sería el componente ejecutivo de la memoria de trabajo. ¿Sí? Y estos serían los sistemas de memoria a corto plazo. Entonces, ¿qué sería la memoria de trabajo? Cómo el ejecutivo central está administrando los recursos que hay a nivel sensorial, visoespacial, a nivel sensorial, con experiencias previas, o a nivel sensorial, o sea, esto es más afectivo, esto tiene que ver más con lo que ya has vivido, con lo que estás viviendo, digo, con tus experiencias actuales. Y a nivel fonológico, o fonoarticulatorio mejor, con la repetición ya sea verbal o de números o de sonidos. ¿Sí? Entonces el Ejecutivo Central administra cada uno de estos de forma por aparte. Si tú tienes alteraciones, digamos, en
nocias, agnosias o disnosias, alteraciones sensoperceptuales, por ejemplo, para reconocer formas, de todas las que vimos la semana pasada, cualquiera de estas, en cualquiera de estos niveles, ¿sí? Pues vas a tener alteraciones de memoria a corto plazo, porque no vas a poder manipular información por esos canales, porque tienes alteraciones sensoriales o perceptuales, sensoroperceptuales, digámoslo, para no dejarlo en un solo nivel. ¿Sí? Eso va a afectar, obviamente, esta comunicación, pues porque no está la entrada, no está el insumo con el que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué pasa con, por ejemplo, algunos tipos de dislexia? Hay algunos que se llaman dislexias de tipo léxica, y entonces las personas, y que esto es tienen como una disnosia, tienen problemas para reconocer formas. Entonces, como no pueden reconocer adecuadamente formas, la gestal, el todo, entonces cuando tienen que reconocer una palabra les cuesta. Entonces, manipular, leer adecuadamente o manipular información que tenga que ver con palabras o formas y tareas como por ejemplo recordar o manipular va a costar muchísimo, rotar un cubo o algo así, pero porque no están teniendo el acceso a la forma completa. Pueden haber personas que otro tipo de dislexia y lo que pasa es que no logran percibir los sonidos del lenguaje, no ven la diferencia entre pa y da, ¿sí? O tra y bra. Al no poder reactivar adecuadamente eso en sus cerebros, entonces, pues no van a poder manipular esta información. Y cuando tengan que leer o hacer cuentas con los números no vistos, sino con los números oídos, o repetir números hacia atrás, les va a costar muchísimo. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué puede pasar? Que tú tengas alteraciones de memoria a corto plazo, no en toda la memoria a corto plazo, porque no es una sola, sino solamente fonológica. Entonces, si tienes alteraciones de memoria a corto plazo fonológica, no vas a tener alteraciones visoespaciales, por lo tanto, la memoria de trabajo visoespacial va a estar bien. O la experiencial, basada en tus emociones o basadas en otras experiencias que no son visuales ni auditivas. ¿Sí? Entonces sí se pueden dar las dos cosas. Entonces, puede haber un caso en el cual tú tengas alteraciones de funciones ejecutivas por alguna razón, lesión o alteración de desarrollo, o drogas, lo que sea, y esto va a dificultar trabajar con esto. O puede haber que también por algún problema de desarrollo, ¿sí? O lesión tengas alteraciones específicas sensoriales que afecten, o sensoperceptuales, que afecten tu memoria a corto plazo en alguno de los componentes específicos, pero no afecta a lo otro. Entonces vas a tener alteraciones de corto plazo sin alteraciones globales en la memoria de trabajo. ¿Sí me hago entender? Sí, quedó claro, digo, gracias. Preguntar. Juanita. Juanita, ¿está levantando la mano? Es que era yo misma, profe. Mi nombre es Sara Juanita. Ah, ves. No, Vale. Sara. Bien, ¿quién habló antes de ti que preguntó lo de la amígdala? Sara Garzón. Sara Garzón. Gracias, Sara. Bien, entonces, para entender la memoria de trabajo visoespacial y fonoarticulatoria o verbal, tenemos que tener en cuenta algunos componentes, pues habrán componentes prefrontales, ¿sí? Y componentes anteriores y componentes más posteriores. Los componentes posteriores tendrán que ver con las representaciones motoras eh, y perceptuales asociadas a la información. Acá, como es fonoarticulatorio, es auditivo y verbal, tiene que ver con la corteza auditiva primaria, secundaria principalmente, componentes del lóbulo temporal superior posterior, ¿sí? Y de la corteza prefrontal dorsolateral para manipular elementos que estamos oyendo, ¿no? Entonces, componentes asociados a las representaciones auditivas, ¿sí? Como la corteza temporal lateral, o sea, el giro temporal, principalmente es la parte superior, posterior, toda esta parte, llamado que muchos conocen como área de Wernicke, y también esta parte, que acá no está completa, y las conexiones, porque acá deberían estar las conexiones a través del fascículo arqueado y el fascículo longitudinal superior, con la corteza premotora, encargada de la articulación, que algunos conocen como área de Broca,
y la corteza prefrontal dorsolateral, que estaría más relacionado con el ejecutivo central. ¿Sí? Entonces, estos serían los componentes involucrados en la memoria de trabajo verbal o fonoarticulatoria. Esto tiene que ver un poco más si tiene componentes semánticos. Mientras que la visoespacial tendría que ver, aquí faltaría un poco también, activación posterior de cortezas con cortezas sensoriales visuales o perceptuales visuales, dependiendo de qué estén manipulando, si colores o formas. Aquí están manipulando un poco más orientación, sí, o ubicación espacial, por eso yo creo que en esta imagen se ve más parietal superior. Pero si estuviéramos manipulando elementos como texturas, formas o colores, tendría que activarse un poco más hacia acá abajo. ¿Sí? Es toda esta corriente con, si estamos moviendo los ojos, también tendrá que haber activación de los campos visuales frontales y componentes de la corteza prefrontal dorsolateral. ¿Sí? Entonces, todo este circuito, y es un circuito que se desarrolla, por eso toma tanto tiempo poder desarrollar, y no todo el mundo lo desarrolla de la misma forma. Por eso hay tanta diversidad en de memoria a corto plazo, de memoria de trabajo y de corto plazo. Depende de tu genes, depende de tus experiencias de niño tempranas y de cómo lo has entrenado. ¿Sí? Bueno, pasemos ya a memoria a largo plazo. En la memoria a largo plazo, pues ya hemos hablado que son experiencias que modifican el comportamiento una vez se ha cambiado el foco atencional, una vez nos hemos involucrado en otra tarea. Por lo general la memoria a largo plazo pues es una memoria altamente sensible a la interferencia y ustedes en la lectura vean que habían tipos de interferencia proactiva o retroactiva, dependiendo de si la información que yo ya sé interfiere con los nuevos aprendizajes o si lo que yo estoy aprendiendo interfiere con lo que yo ya sabía, ¿no? Entonces depende si es proactiva o retroactiva. Igual esa diferencia no es relevante por ahora. Pueden ser implícitas o explícitas, depende de dos cosas, si tiene lenguaje y si hay control voluntario. Si tiene lenguaje y hay control voluntario, explícito. Si no tiene lenguaje y no hay control voluntario, implícito. ¿Sí? Y requieren el entrenamiento o la activación para el recuerdo. ¿Sí? Diego, ¿puedes repetirlo implícitas y explícitas, por favor? Explícito, cuando tú usas el lenguaje para nominar o declarar las experiencias previas o los saberes previos. Y adicionalmente, al usar el lenguaje, ganas acceso. Y ganas acceso para control. O sea, el lenguaje, una de las funciones del lenguaje que vamos a ver la otra semana es que el lenguaje siempre lo que permite es ganar acceso para el control voluntario. Entonces, al ser explícito, a través del lenguaje ganas acceso para el control voluntario. Así es con todo lo que sea explícito, ¿sí? Y lo implícito es que no requiere, es más automático, es más involuntario, no tienes control o acceso voluntario para su control, dado que no usas el lenguaje para describirlo o nominarlo. ¿Sí? Sí, gracias. Vale. Bien, y por lo general, estas memorias explícitas requieren, bueno, en general también las implícitas, las dos requieren o entrenamiento o reactivación. Entrenamiento más en el caso de las implícitas. O sea, volver a hacerlo muchas veces. Y en las explícitas requieren volver a vivirlo. Quiere decir, volver a reactivar, recordar. La memoria a largo plazo no declarativa, o sea, la implícita o no declarativa es lo mismo. Entonces son memorias resistentes al olvido, resistentes a la interferencia, mejoran con el entrenamiento, se recuperan de forma automática o involuntaria, no necesitamos lenguaje para verbalizarlas y se desarrollan de forma más temprana. Que son básicamente es el saber hacer y por ejemplo, tenemos el condicionamiento, que lo habíamos hablado, la facilitación o efecto priming y la memoria procedimental. ¿Sí? Acá están los diferentes componentes neurobiológicos asociados. Perdón, Diego, ¿la no declarativa es explícita? Implícito. ¿Implícita? Ok, gracias. Listo, listo. No declarativa o implícita.
En la literatura las van a encontrar de las dos formas. Yo tengo una pregunta Dime. que ya debería saber, pero me surgió la duda. Y es que leí que la amígdala y no recuerdo muy bien, el hipocampo hacen parte del sistema límbico, ¿eso es correcto? Sí, Ok, ya, eso era todo. Gracias. no te preocupes. Memoria declarativa. Entonces, ya pasemos a... O sea, cada vez nos vamos acercando más a lo que nos interesa para las amnesias, ¿sí? Entonces, la memoria declarativa, o sea, la que podemos poner en palabra, la explícita, es una memoria susceptible al olvido si no se reactiva, ya sea semántica o episódica. Es una memoria que verbalizamos, es decir, necesitamos el lenguaje para volverla, para organizarla, para controlarla y para, o por lo menos en humanos, para reactivarla. Es probable que en animales no humanos no dependa del lenguaje. Tiene un desarrollo más tardío, ¿sí? Que se desarrolla en la niñez, después de los 4 o 5 años, vamos teniendo ya unos componentes declarativos más robustos, ¿sí? ¿Por qué? Y aquí viene una pregunta, ¿han escuchado de la amnesia infantil? No. ¿Ninguno? Diego, no, la amnesia infantil no es como que uno no tiene recuerdos de los primeros 5 años de vida. Sí. Incluso es un poquitico antes, por ahí antes de los 4 años, 4, 3 años, porque la mayoría yo creo que alcanzan a recordar algo desde los alrededor de los 5, aunque lo más probable es que lo que recuerden entre los 4 y 7 años no lo hayan vivido, sino sea una deformación de sus recuerdos. Pero bueno, eso es otra historia. Bien, gracias Sofía. A ver, ¿quién me explica por qué sucede la amnesia infantil? Pues creo yo, no sé, no estoy completamente seguro, y es las redes neuronales no están completamente formadas eh, y por lo tanto no se, digamos, o sea, no está formado completamente el lenguaje, es, Ujú. una de ellas es, y las redes neuronales como tal no están completamente formadas para establecer recuerdos sólidos acerca de episodios, por ejemplo. ¿Cuáles redes neurales? Ay, con respecto al hipocampo Sí. y pues estaba pensando, no sé si estoy en lo correcto, con respecto al lenguaje, lo que hablabas ahorita, con el área de bloque y el área de Wernicke. Más o menos. Sí, sí vas por buen camino, pero más o menos. Y sí das buenas razones también. O sea, eh, ¿alguien, ¿alguien más? ¿Quién habló? Alejandro, Gracias, Alejandro. ¿Alguien quiere complementar a Alejandro? Pues yo pensaba que era más como, bueno, que él también mencionó que pues los niños todavía no tienen el lenguaje, que es una de las herramientas, creo yo, más importantes para poder consolidar estos recuerdos. Entonces, a medida que ya van desarrollando el lenguaje, ya pueden hacer uso de esa herramienta Sí. para, para recordar. Sí, pero recuerden que yo les estaba contando algo y es lo que permite el lenguaje en términos de control ejecutivo. ¿Sí? Y eso solamente lo permite cuando el lenguaje, cuando logramos conexiones más globales. Entonces las conexiones son muy locales. Entonces las conexiones, por ejemplo, las conexiones en el lóbulo temporal medial, hipocampo, corteza entorrinal, cuando hablemos de memoria declarativa o memoria episódica, es bueno no dejar de hablar tanto de hipocampo y hablar más lóbulo temporal medial, ¿no? Porque no es solamente el hipocampo, es el hipocampo con la corteza entorrinal, con la corteza perirrinal, con la corteza retroesplenial, ¿sí? Con el fornis, con el complejo mamilar. Entonces, pues para deshacernos de esa idea de que memoria es hipocampo, ¿sí? Eso es falso. Eh, Ni el hipocampo se dedica solo a la memoria, ni la memoria está relacionada solamente con el hipocampo, ¿sí?
Entonces, toda esa red se ha construido, ya se ha venido construyendo de forma robusta durante los 3, 4 primeros años de vida, ¿sí? De tal forma que sí es posible reactivar experiencias, pero ¿qué es lo que pasa? La consolidación de la memoria, aún las redes con cortezas, con otras cortezas, corteza prefrontal, es muy baja, ¿no? Entonces, la forma, tanto neurofisiológicamente como neuroestructuralmente, aún no es suficiente la conectividad para generar eh, conexiones más globales que permitan, uno, tener redes que reactiven experiencias en otro momento y dos, generar un control, una supervisión que permita como tener un libreto o tener unas pistas que están basadas en el lenguaje, ¿sí? Para activar. ¿Qué es lo que nos permite el lenguaje? El lenguaje nos permite, en la medida que usamos oraciones y frases y una narrativa, en la medida en que desarrollamos un componente narrativo lingüístico, nos permite es tener unas pistas más claras sobre cómo tenemos que reactivar la memoria, ¿sí? Entonces, recuerden que la memoria no es un almacén, la memoria no son imagen, o sea, no tenemos recuerdos grabados en ninguna parte, los recuerdos no se almacenan, ¿sí? Sino que dado como se usó el lenguaje para formar esas teorías, pues como en estas metáforas, se usaban como metáforas y luego pues se tomaban como verdades, pero en realidad uno no almacena recuerdos en ningún lado. La memoria es una reactivación de experiencias, es es revivir las experiencias a través de volver a activar estructuras similares. ¿Cómo lo hago? Con pistas. Entonces hay pistas a través de circuitos cerebrales, incluyendo las narrativas del lenguaje, ¿sí? Entonces, a través de diferentes componentes, ya sean explícitos, nos generan pistas, por ejemplo, el ambiente, el contexto, ¿sí? Tipo facilitación, tipo priming o tipo condicionamientos y demás, generan pistas para recrear otra vez esa experiencia, ¿sí? Entonces, lo que falta es control. Y como no tenemos control, no se genera el libreto. Entonces no tenemos un formato para recuperar experiencias. Por lo tanto, las experiencias no se almacenaron o no se generan los circuitos que permitan recuperarlas o reactivarlas. Esas experiencias ya no están. ¿Sí? Entonces tiene que ver mucho con esto. Entonces, ¿cuáles eran los circuitos que no estaban conectados? Básicamente, componentes del lóbulo temporal medial con la corteza prefrontal, con componentes asociados al lenguaje, administrados también pues por corteza premotora y, y corteza temporal superior. ¿Sí? Bien, pero básicamente es la comunicación entre lóbulo temporal medial y corteza prefrontal, principalmente dorsolateral. Entonces, todo esto de que hipnosis para recordar cuando éramos bebés o cuando éramos o estábamos en el vientre de nuestra mamá o un psicodélico que te permita recordar esto no tiene apoyo o sentido desde neurociencias o desde neuropsicología o desde neurociencia cognitiva, ¿sí? Entonces, terapias centradas en recordar otras vidas, pues tendría menos sentido todavía, ¿no? No habría reencarnación, ni otras vidas, ni memorias ancestrales, ni memorias de los 3 meses o del primer año para recordar. Y lo más probable es que, dado que la memoria solamente se vigila, o sea, en la medida en que pasamos alrededor de los 5 a 8 años, vamos creando más herramientas de metamemoria, o sea, de control de la memoria. Antes de este tiempo, lo más probable es que la memoria sea bastante falible, que sea llena de eh, inconsistencias y errores, pues no los llamemos errores, sino que se construye de otra forma. Entonces, mucho de lo que creemos haber vivido antes de los 8 años es probable que esté lleno de lo que nos contaron, de películas, historietas, sueños, ¿sí? Una cantidad que se va mezclando, dado que no teníamos el mecanismo para vigilar qué vivimos y qué no vivimos. ¿Sí? Eso también va a suceder hacia el final de la vida en muchas personas cuando los mecanismos de control ejecutivo se deterioran, entonces se pierde también en gran medida la capacidad de discriminar lo que se vivió y lo que no se vivió. Diego, yo tengo una pregunta. Dime, Alejandro.
Y por ejemplo, bueno, se me ocurre, o sea, cuando uno tiene un olor, algún sonido, alguna cosa, ese tipo de situaciones pueden recordar, digamos, cosas de lo que llamaríamos la amnesia infantil. No recuerdos. Se generan experiencias y tú no sabes acá asociarlas. Eso sí nos ha pasado a todos, ¿no? Eso es memoria, eso es un aprendizaje por condicionamiento o por facilitación, ¿sí? Incluso de cuando estás de bebé, o sea, la música que escuchaba tu mamá de bebé, lo que ella comía o los latidos del corazón de ella van a afectar tus emociones, pero de una forma implícita, no explícita. Ok. ¿Sí? Lo que pasa es que en muchas terapias y a través de hipnosis se pueden sugestionar recuerdos. Entonces eso sí uno puede implantar recuerdos en las personas a partir de la sugestión. Y eso es fácil. Si ustedes toman una persona, tomen 3 personas que sean testigos, o sea, que sean cómplices, y que confabulen para que le hagan creer a otra persona que vivió algo y la persona termina, o sea, si son de confianza, termina creyéndolo. ¿Sí? Y termina creando el recuerdo de lo que no ha vivido. O sea, termina implantando falsas memorias. Y eso se puede hacer muy fácilmente, de hecho. Implantar falsas memorias. Y principalmente bajo ciertos mediadores, como serían la hipnosis o algunas sustancias psicodélicas. Carolina, cuéntame. Sí, Diego, quería preguntarte sobre lo de amnesia infantil. ¿Eso no estaría relacionado también con la poda y la curva, creo que se llamaba como curva del olvido? No, la curva del olvido tiene que ver más con también la curva de memoria, ¿no? Con otra cosa. O bueno, por lo menos yo no lo he escuchado asociado con memoria, con amnesia infantil. La poda cerebral es un mecanismo para establecer los circuitos más funcionales. Probablemente está relacionado con la plasticidad cerebral para formar los circuitos globales de los que te digo, ¿sí? Pero no es el mecanismo que lo implica, porque no solamente está implicada la poda, también está implicada la sinaptogénesis, está implicada la mielinización, está implicada, mecanismos del neurodesarrollo estarán implicados, ¿sí? Vale. Sí, y otra pregunta, ¿la memoria siempre está cargada de un fuerte componente emocional? O sea, eso puede influir en que, por ejemplo, no sé, hay muchos niños que sí tienen recuerdos como de, pues sí, su quinto año, pero específicamente solo de su cumpleaños. O así, eso podría hacer que Sí, los sí, sí, sí. recuerdos... Sí, sí, los componentes afectivos pues dan más pistas para recrear el recuerdo, dan más claves, ¿sí? Claro, Puede variar, gracias. puede variar entre personas que tanto usen las señales afectivas para reactivar sus memorias, ¿sí? Porque es que también las señales afectivas pueden distorsionar la memoria. Entonces vamos a ver que, o sea, no todo el mundo funciona igual, mejor dicho. Hay personas que llenan sus narraciones de recuerdos con muchos detalles perceptuales y afectivos. Pero esas personas tienden a tener mayor cantidad de falsos recuerdos. ¿Sí? O sea, entre más uses claves narrativas y afectivas y en alguna medida contextuales, más vas a distorsionar el recuerdo, porque estas cambian de acuerdo también al momento en que lo estás reactivando. ¿Sí? Ahora, entre más componentes ejecutivos fuertes, o sea, más robustos tengas, más vigilancia tengas sobre los detalles, va a haber menos opción de incorporar pues, distorsiones. La pregunta es, ¿qué es lo mejor? Porque muchas veces necesitamos, y eso es parte también de la terapia, ¿no? Entonces una persona que sea como muy obsesiva con los detalles, pues va a tener más dificultades para hacer una reestructuración del significado afectivo o los detalles de una cierta experiencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, cada perfil se presta para diferentes componentes en la vida, mejor dicho. ¿Sí? Algunas personas funcionarán muy bien recordando muchos detalles, otras personas en tareas de listas de palabras, en tareas de fechas, en evaluaciones donde tienen que recordar con precisión conceptos, les irá súper bien. Pero tal vez en tareas donde tienen que crear, que tienen que contar historias, no les va tan bien. Entonces,
Por eso es que actualmente se habla no de una sola memoria episódica, sino varios tipos o por lo menos dos tipos de memoria episódica. Una más personal, más narrativa, que es más falible a las distorsiones, y una más de reconocimiento de datos, de fechas, que sería mucho más controlada por aspectos ejecutivos. Vale, Diego, gracias. Bien. Margarita, cuéntame. Diego, las personas como sordomudas que no alcanzan o pues no tienen la oportunidad de aprender lenguaje de señas, ¿eso les afecta de alguna forma a la memoria declarativa porque no tienen como acceso al lenguaje? Probablemente. Probablemente, y también las sordomudas, ¿sí? La gramática le da formato al recuerdo, ¿sí? Y la lectura también. Eso depende en gran medida de la lectura, por ejemplo, la memoria autobiográfica. Si yo a ustedes les digo que me dibujen, o sea, o les doy un conjunto de fotografías de su vida y les digo que ustedes las organicen cronológicamente, lo más probable es que cómo las organicen. Pues de acuerdo al año. Sí, Sí, pero ¿en qué sentido? O sea, piensen lo que las van a organizar en el espacio. ¿Cómo los organizan? Derecha, izquierda, arriba, abajo, izquierda, abajo, arriba, izquierda, en derecha, cruz. izquierda. Lo más probable es que las organicen de Derecha, derecha, izquierda. izquierda. No, Sí, yo izquierda, dije eso. derecha. Izquierda, Ah, No, derecha. izquierda, derecha. claro, y si ustedes son orientales y leen muchos mangas, En derecha, izquierda. sí, cierto. Y arriba abajo, ¿cierto? Pero Sí. hay escrituras que van de abajo arriba, que van de derecha a izquierda. Entonces, depende de la forma de la escritura, nosotros organizamos nuestras experiencias. Y el flujo temporal. Entonces, también el lenguaje nos da un formato para comprender el tiempo. Entonces, para nosotros el tiempo corre de la flecha temporal y casi todos, siempre que hacemos líneas del tiempo, las hacemos de izquierda a derecha y vamos hacia organizarlas de arriba a abajo, ¿no? Entonces, eso nos permite crear nuestra autobiografía también, o sea, organizar nuestras experiencias, ¿sí? Entonces, eso es la gramática, está determinado un poco por tanto la semántica como la gramática del lenguaje. La pregunta que habría que ver es, ¿qué acceso semántico tienen estas personas? ¿Tienen algún tipo de organización gramatical para organizar su lenguaje? O sea, porque si no estaríamos hablando de una discapacidad cognitiva. O sea, si no tienen ningún acceso, o sea, si tienes restricciones enormes semánticas y gramaticales para organizar tu mundo, lo que esto vendría a configurar es una discapacidad cognitiva. Y por lo tanto, pues la capacidad de reactivar memorias pasadas de una persona con discapacidad cognitiva es muy básica. ¿Sí? ¿Cómo le pasa a muchos animales no humanos? O sea, el perro de la casa, pues es difícil que logre reactivar lo que vivió hace años, a menos de que tenga claves o contextuales o claves condicionadas, ¿sí? Por condicionamiento clásico o algo así. Sí, entonces, en ausencia de esas claves lingüísticas, claves afectivas o claves a partir del contexto asociadas con condicionamiento, con aprendizajes asociativos. Y digamos que en cuanto a las pruebas de evaluación, sí se han creado como para las personas sordomudas que saben lenguaje de señas o como que Sí, no. yo me imagino que sí, pero este tema no, la verdad no sé tanto. Sí, verdad, les Ok, juro que soy gracias. bien ignorante, pero si quieres investigamos y miramos neuropsicología para sordos o para personas con discapacidad o en condición de discapacidad auditiva y sí, yo imagino que deben haber algunas adaptaciones, no muchas, ¿no? Porque recuerden que todo esto también depende de lo comercial y como son más poquitas, pues no se venden. Entonces no hay muchas personas interesadas, pero sí deben haber estudios, más que pruebas, yo creo que deben haber estudios. Y eso, estudios deben haber muchísimos de cómo evaluar si tú buscas evaluación neuropsicológica en personas con discapacidad auditiva o en personas con discapacidad comunicativa, vas a encontrar muchas cosas, con toda seguridad. Yo no he Listo, buscado, gracias. no conozco, qué pena. Ahí sí. Sofía Vargas. Sí, Diego, no sé si sea muy obvia la respuesta, pero te quería preguntar si una memoria podría pasar de ser explícita a implícita.
O sea, por ejemplo, tú cuando ¿sí? estás aprendiendo a manejar, pues tú empiezas lo puedes verbalizar paso a paso y tienes como que reactivar el recuerdo de la última vez o de la primera vez que manejaste, pero ya después como que se internaliza más, ¿no? Sí, sí, pero no es que la memoria pase, sino que formas una memoria que reemplaza la otra. ¿Sí? Entonces, cuando tú automatizas, cuando dejas de prestar atención a cómo usas los cambios o cómo pedaleas o cómo mantienes el equilibrio, ya esto no es, o sea, es un nuevo saber, y ese es un saber procedimental, ¿sí? No es que el recuerdo de la primera vez que lo hiciste se automatizó. No, el recuerdo no se automatiza. Si tú quieres, puedes volverlo a reactivar el recuerdo, ¿sí? Lo que se automatizó fue el procedimiento. ¿Qué fue el otro y claro, como se automatizó el procedimiento, ya dejas de prestarle atención? Cuando le estabas prestando atención, no se ha automatizado, ahí todavía ni siquiera era memoria, estaba en fase de curva de aprendizaje, ¿sí? Ok, sí, listo, gracias. Sí. Sí, claro. Pero el recuerdo como tal no se automatiza. Lo que se automatiza es el saber hacer. Son dos cosas diferentes, o sea, son dos formas de hacer cosas diferentes. Igual, eh, el recuerdo, los conceptos, tú los puedes recuperar, pero si no los recuperas cada vez, vas a tener más errores en la forma de recuperarlos. Por eso aquellas cosas que ustedes casi nunca hacen el esfuerzo por recordarlas, cada vez se degradan más y van a tener más errores, porque tienes menos pistas para recrear el recuerdo. Bien, leyeron Listo, todo lo que gracias. está acá, ¿no? Eh, Olga, Sofía Camacho. Sí, profe, era una pregunta más de curiosidad. Con respecto a que tú dices que las memorias son como revivir experiencias, ¿no? Entonces, ¿qué sería el déjà vu? O sea, como desde las neurociencias. Eso se llama una ecmesis, que sería una falla de la memoria en la cual tú no logras diferenciar lo que ya viviste de lo que no has vivido, ¿sí? Entonces, hay unos mecanismos, además de los ejecutivos, que permiten estar chequeando que lo que vivimos está atado al contexto, o sea, que es de origen externo, exógeno y no endógeno. Incluso ayer estaba leyendo sobre eso y por acá puse unas diapositivas, ¿sí? Son los mecanismos que implican circuitos entre el locus coeruleus en el tallo cerebral, un núcleo llamado núcleo supramamilar en el hipotálamo y componentes del lóbulo temporal medial, que ahora se los voy a mostrar. ¿Sí? Eso es lo que hacen es activar cuando algo que se llama como la percepción de novedad, o sea, que lo que estamos percibiendo es nuevo. ¿Sí? Porque, y también esto implica que haya mayor alerta y que haya otro como matiz afectivo. O sea, cuando nosotros estamos viviendo algo por primera vez, tiene otro matiz afectivo a cuando lo recordamos. ¿Sí? Si este circuito no se activa, quiere decir que lo que estás viviendo ya lo viviste. ¿Sí? O es un sueño o ya lo viviste. ¿Qué es lo que pasa? Por alguna falla o algún tipo de desequilibrio neuroquímico, una droga, ¿sí? O metabólico, por ejemplo, una hipoglicemia o algo así, o cambio de presión arterial, puede ser que el balance de este circuito no sea el adecuado y por lo tanto no esté activando esta red y la sensación de novedad se reduzca. Si se reduce la sensación de novedad, vas a tener la sensación de lo ya vivido. Además, puede suceder que hayan pequeñas alteraciones fisiológicas ocasionadas, por ejemplo, por como pequeñas cicatrices o pequeñas mm, conglomerados de somas donde no debe ser por fallas de migración, ¿sí? Agregaciones se llama eso, que van a generar epilepsias. Entonces, parte de la obra también de la epilepsia, principalmente el lóbulo temporal medial, es la sensación de lo ya vivido. Porque no logras, o sea, puede ser o que no se active la novedad, el circuito de la novedad, ¿sí? O se active el circuito de la novedad cuando tú estás recordando algo. Si se activa el circuito de la novedad cuando estás recordando algo, entonces ahí ya no tendrías déjà vu, sino tendrías
llamáis vu, que sería la sensación de lo nunca vivido. Tú sabes que es un recuerdo, pero lo sientes como si fuera algo nuevo. ¿Sí? Sí. Entonces, esas son como las explicaciones más actuales. Incluso hay unos modelos animales muy bonitos sobre eso. Entonces, puede ser por epilepsias del lóbulo temporal o por cambios o por alteraciones del sueño. También tiene que ver con alteraciones del sueño que generan todo esto. Entonces, por ejemplo, trasnochar mucho, no dormir bien, tomar muchos psicoestimulantes o muchos sedantes, puede ser que tú comiences a tener también estas experiencias de lo ya vivido. ¿Sí? Bueno, entonces, este sería el circuito del cual hemos venido hablando, lóbulo temporal medial, ¿cierto? Entonces tenemos el hipocampo con sus divisiones, el CA1, CA2, CA3, el subículo, ¿cómo es que se llama también? Ay, se me olvidó. Subículo sería como los axones, ¿sí? Que van a llevar hacia el fornix dentado. El núcleo dentado estaría como por acá y ahí CA1, CA2, CA3. ¿Sí? Los componentes del hipocampo que ustedes van a ver en gran parte de la literatura. Entonces, que hay siempre uno que ve hipocampo, le hablan del CA1, CA2, CA3, giro dentado o subículo, que sería este componente, y que va hacia el fornix. El subículo la salida y el fornix la comisura que comunica los dos hipocampos. Bien, tendríamos el giro parahipocampal, ¿sí? Que se divide en corteza renal, entorrinal y perirrenal. Sí, ahí se pueden devolver un poquito a psicobiología para que se acuerden un poco más de esto. Hacia acá tendríamos los cuerpos mamilares, ¿sí? Y que actualmente lo dividen en varios núcleos, los cuerpos mamilares. Y por acá tendríamos acá no está, el tálamo y el hipotálamo. La corteza retrosplenial, la corteza cingulada posterior. Bien, todo este complejo entonces se le conoce como lóbulo temporal medial, vinculado con la formación de memorias episódicas, básicamente. Bueno, la amígdala. Es el famoso también circuito de Papez, ¿sí? Entonces, de nuevo, ahí lo tenemos en otra organización, la corteza entorrinal, comunicada con la perirrenal, la parahipocampal, que a su vez tiene conexiones bidireccionales extensas con diferentes lóbulos, las que permiten la regulación de estos circuitos para la formación de lo que hablábamos hace un rato en la niñez, de los recuerdos, ¿sí? Con regulados. Componentes límbicos, como bueno, el fornix, el hipocampo, los cuerpos mamilares, faltaría el hipotálamo, ¿sí? El cerebro anterior basal, o núcleo de Meissner, que tendría una bastante producción de acetilcolina, que esto sería lo que falla en la enfermedad de Alzheimer en varios tipos, componentes amigdalinos y el tálamo. Bien, entonces, estos componentes que están acá serían los implicados en la codificación, en estar registrando las experiencias que estamos teniendo actualmente. O sea, un primer paso para poder recordar algo es registrar qué está pasando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al hipocampo le van a llegar bastantes aferencias sensoriales y motoras y viscerales, ¿sí? Entonces, todo esto está recolectando las aferencias sensoriales, viscerales y motoras para generar como una unificación de la experiencia actual. Y esa unificación de la experiencia actual es la base con la que se forman las memorias, los recuerdos. Que la formación de este componente es lo que se conoce como codificación. ¿Sí? Entonces, si el hipocampo por alguna razón no lograra unificar todas las experiencias sensoriales, viscerales y demás, no podríamos tener recuerdos. Luego viene algo que se conoce como almacenamiento. En el almacenamiento, como este circuito que se generó acá, este sería la huella nésica, comienza a migrar, o mejor, el patrón de conectividad, el patrón fisiológico de conectividad, genera un patrón de conectividad
cortical. Ese patrón y esto sucede principalmente durante el sueño. Entonces, la generación de ese patrón de activación cortical es lo que se conoce como almacenamiento, pero no se almacenan recuerdos, lo que se almacena, lo que está, entre comillas, almacenado serían patrones de activación, ¿sí? Y por último tendríamos el recobro, cuando voluntariamente y con el uso del lenguaje podemos reactivar el patrón de activación que conlleva a que se activen los componentes sensoriales, motores y viscerales que se activaron cuando tuvimos la experiencia. Pero como ese proceso no es infalible, pues siempre hay opciones de errores, ¿no? Entonces tendremos los 3 componentes básicos de los modelos de memoria: codificación, almacenamiento y recobro, ¿sí? Entonces, lo mismo. La codificación transforma la activación sensorial, motor y visceral en un patrón neural, que tiene que ver con el lóbulo temporal medial. En el almacenamiento se traslada el patrón de activación hacia redes corticales, distribuidas a través de toda la corteza. Entonces no hay un lugar donde esté almacenado esto, sino son conexiones y patrones mejor fisiológicos globales. Y en el recobro es como de forma voluntaria o con claves contextuales tú logras reactivar redes neuronales para revivir las experiencias pasadas, como activando los patrones sensoriales o los motores y viscerales. Hasta aquí está clara la explicación de los 3 componentes del funcionamiento de la memoria, los 3 procesos. Diego, yo tengo una pregunta. Es que no me quedó muy claro el almacenamiento. Ya te voy a mostrar. Mira. Entonces, durante la codificación hay una activación de la corteza del lóbulo temporal medial, ¿sí? Implicando componentes corticales y subcorticales. Durante el almacenamiento, todo esto comienza a resonar o comienza, ¿sí? Física, pero también fisiológicamente, o sea, a nivel de ondas, con otras áreas, con otros circuitos corticales. En la medida en que esto comienza a influir cómo están conectados otros circuitos corticales, esto va generando unas redes mucho más globales, unas redes corticales, independientes cada vez más de lo que pasa a nivel límbico. En el momento en que esto se independiza, estamos hablando de almacenamiento, ¿sí? Dado que permite tener la configuración de la experiencia que viviste en un momento determinado, ¿sí? Esta configuración de las experiencias que tú has vivido. De tal forma que cuando tú voluntariamente quieras recordar tu fiesta de 15 años, tu ceremonia de grado de bachiller, un paseo familiar que hayas hecho, tu primer beso, lo que sea, entonces a acudir a estas redes donde están estos patrones activados y vas a reactivar la experiencia. Pero dado que si no lo usas tanto, estas conexiones se van debilitando. Entonces, al no usarlo mucho, al debilitar estas conexiones, cuando lo reactives, van a haber fallas, ¿sí? Entonces el almacenamiento consiste en formar estas redes, que son patrones neurales que representan la experiencia vivida previamente. Entonces, ¿qué es el almacenamiento? Formar o trasladar el patrón límbico de codificación hacia patrones corticales que permitan más adelante reactivar componentes de las experiencias vividas previamente. ¿Sí? ¿Es más claro? Sí, Profesor, Sandra. esas conexiones es lo que se definirían en el olvido, ¿cierto? Sí, muy bien, Sandra, eso es, olvido. Olvido. ¿Sí es que es diferente a la amnesia o es diferente a la extinción en aprendizaje? Muy bien. Ok, gracias. Por preguntar. Entonces vamos a hacer un ejercicio rápido que ahora es esta clase buena. Entonces, digamos que ustedes fueron a un parque, ¿sí?
Y en ese parque, ustedes estaban sentados, digamos, en esta banca. Imagínense. Cierren sus ojitos, visualícenlo. Digamos que ustedes están con alguien significativo, ¿sí? Algún pariente, alguna pareja, están en este parque. Sienten la brisa, golpear su cara, vuelan. Traten de percibir el aroma de la naturaleza, de la hierba recién cortada, ¿sí? Del pasto, ¿no? No de otra hierba. La temperatura está cálida, más o menos unos 22 grados, entonces ustedes se sienten tibia el cuerpo, ¿sí? Es un ambiente bastante relajante, no hay sonidos, solamente se escucha como el ruido del viento golpear los árboles y uno que otro pajarito, ¿sí? ¿Están recreando la experiencia, muchachos? Bien, de paz, de tranquilidad y de confianza con esa persona que están ahí al lado. Bien. ¿Qué está pasando acá? Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, vamos a ver si acá puedo dibujar. Marcador, pluma. Entonces, digamos, si ustedes estaban viendo la figura, ¿sí? Entonces, al ver los diferentes componentes, va a haber activación visual, ¿cierto? Es el ver el pasto, ver los colores, ver la silla, ver el puente y poder tener las formas, ¿no? Si ustedes giran la cabeza y tienen noción de dónde está el árbol y dónde está el puente, entonces cada vez van a tener componentes más por este lado, ¿cierto? Estas activaciones serían visuales. ¿Qué más les dije yo? Que escucharan, ¿cierto? Escuchan la persona que les habla, los sonidos de la naturaleza, el viento, tendrían estas activaciones. Al estar percibiendo en la cara la temperatura, el aire y en el cuerpo también, activaciones por este lado, ¿cierto? ¿Se sienten ustedes ahí? Digamos que también se sienten ustedes con todo su cuerpo ahí. Los componentes también por acá, el precunus. ¿Sí? Y les dije incluso que olieran, ¿no? Entonces, habrán componentes olfativos. Bien. Si en algún momento ustedes realizan alguna acción particular, como hablar o como hacer algo, entonces tendrán que haber componentes también motores. Toda esta activación en una secuencia temporal a nivel de milisegundos, ¿sí? Genera un patrón de activación, una dinámica temporoespacial de activación. ¿Sí? Esa dinámica neural temporoespacial de activación es lo que se conoce como la huella népsica, lo que es la codificación de la experiencia. Es su memoria corto plazo de esta experiencia. ¿Sí? Digamos, hay componentes afectivos que ustedes acá recibieron un beso o se emocionaron por alguna cosa. Entonces, vamos a hacer acá una activación límbica. Sí. Entonces, volver a recrear esa memoria, volver a recordar este parque con toda esa experiencia, con darse la mano, con darse el beso, con oler, con la piedra, con todo, implica volver a crear la activación de este patrón, ¿sí? Toda esa secuencia a nivel de milisegundos de activación neuronal. ¿Cómo están generando esta activación? Pues el hipocampo y la corteza y todo este lóbulo temporal medial están registrando, ellos tienen aferencias, entonces ellos registran todo este nivel de activación, ¿sí? Y si te acuestas a dormir y por la noche, entonces se va generando, y si fue algo altamente emocionalmente, altamente significativo, va a generar una migración hacia áreas
de asociación, pero no migra el recuerdo, ¿no? Migra una conectividad neuronal que más adelante tú puedes reactivarla para que se reactive este patrón de activación y volver a vivir la experiencia, ¿sí? Si yo les digo a ustedes, digamos que acá ustedes vivieron, ustedes acá conocieron al papá, a la mamá de sus hijos, y en este parque fue su primera cita, y esa persona le dice, ¿te acuerdas de la primera cita? ¿Sí? Que es, y si ustedes nunca se acordaron porque nunca lo reactivaron, porque no han charlado la primera cita, se pueden meter en problemas, ¿no? Entonces, otra vez, viene volver, que usted dice, sí, claro, yo me acuerdo que fue en un parque tal, donde habían unos árboles, entonces tú los visualizas, y en cierta disposición espacial, ¿cierto? Y yo me acuerdo que había una silla, pueden visualizar la silla, que se sentía de cierta forma, ¿sí? Pero tal vez no te acuerdas de los sonidos o de los olores, entonces ya no activas los otros componentes, ¿sí? Por ejemplo, acá, puede ser que tú no recuerdes qué había acá detrás de este cuadrado, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda qué había acá? Una roca. Como una piedra, ¿no? Una piedra grande, ¿cierto? Entonces, para visualizar la piedra, tienen que volver a activar las estructuras cerebrales que usaron para ver la piedra, ¿sí? Entonces, la piedra. Entonces, tú dices, no, había una fuente. Fuente es porque están activando otras cosas. Puede ser que tú viste en películas, en fotos, o te contaron o cualquier cosa, creíste que no, que hay lo que había una fuente. Entonces, ahí vas a tener un falso recuerdo, una intrusión en la memoria, ¿cierto? Que es algo normal, o sea, eso no es algo que no suceda, sucede todo el tiempo. Y es porque estás activando y puedes hasta, y si esa persona te dice, no, sí había una fuente, sí, acuérdate de que una fuente, incluso puedes comenzar a escuchar la fuente. Y si comienzas a escuchar la fuente, pues estás creando una nueva, o no una memoria un poco distorsionada, pero eso no importa, porque así son la mayoría de nuestras memorias, ¿sí? Así funciona la memoria. Claro, entre más repases el recuerdo, pues es menos susceptible de ser distorsionado. Entre menos lo repase, pues cada vez es más susceptible de ser distorsionado. ¿Bien? ¿Está claro cómo funciona la memoria? Bien, entonces, ¿cómo controlamos qué vivimos y qué no vivimos? Nosotros controlamos qué vivimos y qué no vivimos a través de las conexiones fronto, a través de esto, creo que el fascículo longitudinal inferior y el fascículo fronto-occipital, ¿sí? A través de estas conexiones estamos controlando el fascículos frontolímbicos que vivimos, que se llama el fascículo uncinado. Este es el fascículo frontolímbico, el fascículo uncinado. Estamos controlando qué vivimos y qué no vivimos. Dependiendo de la robustez de estas conexiones, tú tienes más o menor control sobre qué has vivido y qué no has vivido, ¿sí? O sea, y ese control lo se conoce como metamemoria, ¿sí? Que es lo que muchos hacen, por ejemplo, para estudiar. Generar estrategias como colorear, subrayar, repetir canciones para recordar mejor o con mayor precisión cierta información. Ay, no, memoria. Escribí mal. Es imposible escribir así. Mi coordinación no me lo permite. Bien. Y lo que les explicaba cómo se formaba, ¿no? Entonces el hipocampo mapea todas esas activaciones sensoriales, viscerales y demás, o sea, toda esta parte, durante un recuerdo, ¿sí? Durante una experiencia, digo. Esto va resonando con circuitos cerebrales corticales para que esto migre, porque si esto no resuena, si esto no genera conexiones corticales, pues se pierde. Entonces habría una falla de la codificación al almacenamiento, que pasaría cuando, pues, por una droga o algo así, o porque tú no lo activaste, pero si no tienes hipocampo, entonces tampoco puede generar esos patrones, que sería como las amnesias hipocámpicas. Bien. Y cuando el recuerdo está consolidado, cuando está
almacenado y robusto, se crean estas conexiones. Bien, estos patrones se hacen durante el sueño, principalmente durante el sueño no REM, durante el sueño de ondas lentas. Y se hace básicamente reclutando unas áreas, no las reclutan físicamente, no las reclutan a través de conexiones nerviosas, sino las reclutan principalmente a través de sincronización en ondas. Entonces, el hipocampo va a resonar a algo que se llama, o va a oscilar, qué pena, a algo que se llama ripples, que son disparos de más de 100 a 200 Hz. Eso es rapidísimo, comienzan estas neuronas hipocámpicas a generar oscilaciones. El tálamo oscila más o menos en ondas teta y estas comienzan a oscilar en ondas delta. Y la oscilación delta es la que permite formar la sinapsis para tener recuerdos que podamos usar más adelante. Entonces, sin sueño no hay recuerdos tampoco. Además que eso también permite eliminar lo que no vamos a recordar nunca más. Bien, otro modelo es que además nos habla de que la memoria episódica tiene dos componentes, un componente de reconocimiento que sería anterior y un componente de recuerdo como tal que sería posterior. Este sería más narrativo, este componente posterior sería mucho más autobiográfico, sería más en primera persona, ¿sí? Y este componente posterior tiene que ver con la corteza retroesplenial y la corteza parahipocampal, principalmente, esto, ¿sí? Giro angular, la corteza cingulada posterior y los cuerpos mamilares permiten saber qué vivimos nosotros. Alteraciones en este circuito pueden llevar a alteraciones para saber qué hemos vivido y qué no hemos vivido. ¿Sí? O sea, pueden llevar amnesias anterógradas y amnesias retrógradas, alteraciones en este circuito. ¿Sí? Entonces miren que acá están estos componentes, que sería uno de los, sería lo que estaría fallando principalmente en las amnesias diencefálicas, ¿no? Entonces, que puede generar severa amnesia anterógrada y severa amnesia retrógrada, ¿sí? Esto simplemente es más de reconocimiento, saber qué se ha vivido, ¿no? La formación hipocampal hacia adelante. ¿Qué sería lo que...? Igual, la amnesia en la amnesia hipocámpica se alteran los dos sistemas, pero no se altera tanto lo que ya hemos vivido. Entonces es más una amnesia anterógrada. Bien, esos son los mismos circuitos, simplemente quería acá rescatar este núcleo, que cada vez los estudios más recientes nos hablan que tiene mayor importancia, el núcleo supramamilar y los componentes en la comunicación con la corteza retroesplenial, y sería lo que va a explicar enormemente lo que hace un momento les hablé, lo que ya me preguntaron, y es la sensación de la novela, gran parte de las ecmesias, o sea, las fallas de la memoria como el déjà vu o el jamais vu. ¿Sí? Y esto sería un poco como la parte fisiológica. Son estudios bastante recientes, acá les dejo una página del laboratorio, por si quieren chequear, donde se hacen estos estudios, y esto pues es con tecnología bastante de punta, es con una técnica que se llama optogenética, y en la optogenética lo que hacen es, en roedores, implantarles o hacer a través de virus, hacer mutaciones genéticas para que desarrollen neuronas sensibles a la luz, y como los conos y bastones, y con esto hacer inhibición o excitación de núcleos de neuronas específicas. ¿Sí? Por otro lado, la memoria semántica pues depende de redes más globales. ¿Sí? Y entre más abstracto sea un concepto, por ejemplo, libertad, tolerancia, justicia, que son conceptos bastante dependen de circuitos bastante distribuidos porque necesitan experiencias particulares distribuidas para reactivar el concepto como tal, ¿no? Y cualquier activación del nodo puede activar todo el concepto, ¿sí? Y dado que una activación de un nodo puede activar un concepto, también puede activar una experiencia. Esta es la forma como asociaciones semánticas
pueden activar experiencias. Los aliños, las prendas de vestir, la oficina, por ejemplo con el CLT. ¿Sí? Y bueno, irían como las lesiones en esto. Vamos a alteraciones de la memoria porque se nos va el tiempo. Entonces, pueden ser por exceso o por deficiencia de la memoria. Entonces, por exceso, hipernesias. Por deficiencia, hipomnesias y amnesias. ¿Sí? O sea, por mucha memoria sería hipernesia, como en el TOC, como en el, y por muy poca, baja memoria, hipomnesia, y ausencia de memoria o pérdida de la memoria, amnesia. ¿Sí? Y las cualitativas serían las egmesias, que serían paramnesias, digo, las cualitativas o paramnesias, digamos, del recuerdo, del reconocimiento. Vamos a ver alguna de estas. Comencemos con las cuantitativas, con las amnesias. Bien. Las amnesias, básicamente, pueden haber alteraciones, ya sea en la codificación, almacenamiento o recobro de la memoria, como consecuencia de un daño cerebral. ¿Sí? Para diagnosticar o detectar una amnesia, primero, no deben haber alteraciones en la inteligencia, lenguaje, nocias, atención, praxias o funciones ejecutivas. O sea, no es un problema global intelectual de desarrollo, no es una discapacidad cognitiva, no es un problema de lenguaje, no es un problema perceptual, no es un problema de atención, no es un problema práctico, ni de control ejecutivo. ¿Sí? Deben estar bien la memoria a corto plazo, y las memorias implícitas por lo general están conservadas en las amnesias. O sea, las amnesias son solamente alteraciones de la memoria episódica por daño cerebral. Es una alteración específica de la memoria episódica por un daño cerebral. Las amnesias, se hablan de dos tipos básicos de amnesias, de acuerdo desde el tiempo de la lesión. Entonces, si la lesión fue en este momento, el trauma craneoencefálico, el ACV, lo que sea, ¿sí? Entonces, las amnesias no son del desarrollo, porque evitan un daño cerebral puntual, ¿no? Entonces, hacia atrás, hablaríamos de amnesia retrógrada, la pérdida de los recuerdos que ya hemos vivido, y hacia adelante, o sea, la capacidad para formar nuevos recuerdos, sería amnesia anterógrada. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay otras clasificaciones? Si tenemos acá una lesión, entonces, va a haber una pérdida, una amnesia anterógrada por lo general, digamos, ante un trauma craneoencefálico, suele haber una amnesia anterógrada de unos días, dependiendo de la intensidad del trauma, ¿no? Traumas muy masivos pueden conllevar amnesia anterógrada, incluso de meses o años. Y aquí se genera algo que se conoce como la ley de Ribot, y es que lo último en perder, se va perdiendo gradualmente los recuerdos hacia atrás. Lo último en perderse serán los recuerdos más antiguos. Va a haber una amnesia postraumática que tendría que ver, bueno, que es todo esto. Acá tendríamos el coma postraumático, y la amnesia postraumática tendría que ver desde el momento de la lesión hasta después de la lesión, o sea, después de despertar del coma, todavía van a haber un tiempo que no se consolidan nuevas memorias. Todo esto se le conoce como amnesia postraumática. Desde el coma, incluyendo el coma, hasta, hasta que se vuelve a restablecer la capacidad de formar nuevos recuerdos. ¿Sí? Vamos a hablar de los tipos de amnesias. Ya como los síndromes amnésicos, mejor. Entonces tendríamos tipos de amnesia de acuerdo al momento de tipo de recuerdos que se están perdiendo, si son desde el momento de la lesión hacia atrás, anterógrada, retrógrada o amnesia postraumática. Vamos a hablar ahora sí de los síndromes. Entonces, amnesia de fijación anterógrada. Es básicamente, ya les dije, es la capacidad para formar nuevos recuerdos, y básicamente se da por una falla en la consolidación. El proceso de consolidación es el que no está funcionando. ¿Por qué sucede la amnesia anterógrada? Pues por lesiones como trauma craneoencefálico, accidentes cerebrovasculares, tumores, síndrome de Korsakoff, enfermedad de Alzheimer, entre otros. Y por lo general lo que tenemos es un daño en el lóbulo temporal medial. No solo en el hipocampo, es global al lóbulo temporal medial. Estas personas suelen tener conservada la memoria implícita,
y suelen tener conservación también de, de lo que saben semánticamente, ¿no? ¿Qué es el sol? ¿Por dónde sale? ¿Qué son los mamíferos? Etcétera. Sin alteraciones también en la memoria motora o emocional. Condicionamientos de ese tipo. Suele haber amnesia de la fuente, es decir, que no recuerdan dónde aprendieron. Digamos, si saben conducir un auto, no, pueden aprender a conducir un auto, pero no recuerdan, que no saben que lo aprendieron y no recuerdan dónde lo aprendieron. Y por lo general, ellos saben que tienen problemas de memoria. Entonces, esto facilita muchísimo la terapia. No es muy difícil generar restablecimiento de la memoria. Aquí con lo que se trabaja es compensación. Entonces es fácil hacer compensaciones con libretas, celulares, agendas, dado que ellos saben que no recuerdan. Bien. La retrógrada, ya les había hablado, que esa es la dificultad para actualizar los recuerdos ya fijados. ¿Sí? No se reactivan y por lo general son fallas en el almacenamiento. Ya les hablé de la ley de Ribot. Básicamente son traumas craneoencefálicos graves, Alzheimer y síndrome de Korsakoff. Bien, esto ya lo hemos hablado, que son los trazos de memoria. Otro concepto importante es la confabulación. La confabulación es... ¿Cómo? Que si puede decir un poquitico más despacio. Vale. La confabulación tiene que ver con inventarse los recuerdos, inventarse la información. ¿Sí? Es llenar los vacíos de la memoria con otro tipo de información. Y básicamente se debe a, 1, falla para recuperar los recuerdos, y 2, fallas ejecutivas. Entonces también es un trastorno, la confabulación suele ser un trastorno ejecutivo para el control. Entonces, dado que no controlas muy bien lo que sí viviste y lo que no viviste, comienzas a inventarte los recuerdos. Y aquí sí puede haber anosognosia. Diego, una pregunta. ¿La confabulación necesariamente es involuntaria o, digamos, como Sí, es involuntaria. Okay. Sí, ya si tú voluntariamente quieres inventarte el recuerdo, ya ahí no es confabulación. Ya es otra cosa. Sí, la confabulación, tú no te das cuenta de que te estás inventando el recuerdo. Por lo tanto, esto puede llevar también, pues, a delirios. O puede ir acompañado de delirios. Es decir, de creencias consistentes de, por ejemplo, que te están manipulando o que te están amenazando, algo así. Diego, una pregunta. Dime. Digamos, ahorita en el caso que nos mostrabas el paisaje con la silla y eso, y que digamos, alguien podía decir como no, es que había una cascada, como que uno a veces se puede inventar esas cositas. Sí. O sea, no es confabulación, pero... No, eso sería más una intrusión. Cuando hay fallas de memoria se le llaman más intrusiones, ¿sí? Cuando las fallas son consistentes y tú ya inventas todo un discurso, toda una historia, un delirio para sostenerlo, se habla más de confabulación, ¿sí? Podríamos decir que las confabulaciones son más patológicas y las intrusiones son mucho más normales. Ok. Pero, o sea, digamos, en las confabulaciones hay un daño cerebral. Por lo general. Pero digamos que cuando es un error, que por ejemplo yo me inventé, no sé, que ayer hice algo que no hice, pero pues no es como una patología, hay como un fallo en alguna misma parte cerebral que en las confabulaciones, o es algo diferente. No. Tiene componentes similares, lo que yo les decía hace un momento. Primero, hay un libro muy bueno que se llama Los 7 pecados de la memoria. Lo pueden leer y ahí lo que le muestran a uno es que en realidad nuestra idea racionalista que nos han vendido de que la memoria es perfecta, eso es una ilusión. O sea, debemos ser conscientes que nuestra memoria tiene, así como la atención, la percepción, tiene limitaciones. Y dado que la memoria es una recreación continua, ¿sí? Todo el tiempo estamos, o sea, cuando recordamos no estamos sacando un video de un CD, de un computador,
Cuando recordamos, estamos recreando un recuerdo, pues ahí siempre van a haber fallas, entonces siempre hay intrusiones. Entonces las intrusiones son más comunes que de lo que creemos. Es más común cambiarle el color de la ropa a la gente, poner y quitar gente de las escenas, ¿sí? Por eso eso tiene todas unas implicaciones en términos forenses, ¿no? También lo que les hablaba de la amnesia infantil y de la poca fiabilidad de los testimonios de los niños. O sea, los niños no es que digan mentiras, es que ellos no controlan qué es lo que recuerdan. Entonces, pues, lo más probable es que no sepan qué es lo que vivieron realmente. Y, pues, dibujos y muñecos y eso, pues, en realidad no, pues, con todo el respeto a las pruebas predictivas, pero eso no es fidedigno. Eso no es serio y menos para mandar a una persona a la cárcel, ¿sí? Entonces, pero bueno. Ahora, con respecto a lo que me preguntas entonces, el control es un control ejecutivo, por eso entonces cada vez vamos ganando más control sobre lo que sí hemos vivido y lo que no hemos vivido, ¿sí? Y ese control lo hacemos con claves, subrayando, asociando, repitiendo, usamos muchas claves que nuestra cultura nos ha enseñado para tratar de vigilar qué hemos vivido y qué no hemos vigido, incluso contar la historia, ¿no? Narrar la historia. Es una clave para tratar de vigilar, mantener más o menos cierta fidelidad en los recuerdos. Hay personas, por genética, por neurodesarrollo, por estilo de personalidad, por emocionalidad, por su familia, por muchos componentes, pues no tienen esas estrategias, o porque no las aprendieron, no las desarrollaron, o porque simplemente no son importantes en su vida, ¿sí? No todas las culturas es importante vigilar qué hemos vivido y qué no hemos vivido. Hay culturas en las que las personas no tienen memoria autobiográfica. Simplemente nunca les enseñaron y en esas culturas no es importante tener como el anécdota de lo que hemos vivido, ¿sí? Ahora es más fácil con todos nosotros con las redes sociales, Facebook, cualquiera nos lleva como el timeline, ¿no? Como la historia de nuestras vidas. En otro tiempo la gente tenía que estar haciendo diarios y era vital para saber qué has vivido y qué no has vivido. En otro tiempo todas las personas hacían, incluso publicaban su autobiografía, ahora nosotros no hacemos eso, ¿sí? Entonces, hay una gran diversidad individual, cultural, incluso fisiológica y cerebral para vigilar qué has vivido y qué no has vivido. Entre menos recursos, menos mecanismos cerebrales o externos, internos o externos tengas para controlar, pues mayor facilidad vas a tener para tener intrusiones, ¿sí? ¿Cuándo se habla de una confabulación? Cuando eso compromete radicalmente tu funcionalidad. Si ya lo que te estás inventando, o sea, la cantidad de intrusiones es exagerada y definitivamente compromete tu labor, tu trabajo, tu vida académica, y dista mucho de lo que los demás se han vivido, entonces se habla de una confabulación, ¿sí? Pero mira que ahí es el punto es muy cualitativo, ¿no? Hasta qué punto es patológico, hasta qué punto no es patológico, ¿sí? Además, lo que hemos hablado, estamos en una sociedad de la patologización, ¿no? En un modelo biomédico que trata de ver todo lo diferente como enfermedad. Exactamente, tenemos que tener cuidado con eso. Vale, Diego, gracias. Bien. Diego, Esto tengo creo una que es la pregunta. explicar el caso, entonces voy a pasar esto de confabulación para que creo que hay un caso de confabulación, no meterme en eso. Dime. Sí, es que, o sea, yo tengo el caso de confabulación, pero tú dijiste que hay fallas ejecutivas. Yo, pues, lo que leí es como que todas las funciones ejecutivas están más o menos preservadas, sino que hay un problema como, o sea, el mayor problema está en la vocación. Pero entonces estoy un poquito confundida y ¿será que puedes explicar un poquito de eso, por favor? Sí. Bueno, depende del caso, ¿no? Pueden haber confabulaciones por fallas ejecutivas generales. Entonces, las personas con síndromes ejecutivos tienden a tener ¿sí? Pero la amnesia por confabulación, como en el caso que ustedes van a mostrar, las demás funciones ejecutivas están conservadas, porque lo que está fallando es solamente el control voluntario de la memoria. O sea, está fallando una función ejecutiva principal que es la metamemoria, el control de la memoria, ¿sí? Y eso me imagino que es por lesiones en el fascículo uncinado. Entonces, dado que los demás componentes, la comunicación con otras áreas están bien, pues las demás funciones ejecutivas, los demás componentes de control no están fallando, solamente el control de la memoria, ¿sí? O sea, sería una alteración ejecutiva muy, muy específica,
que está afectando solamente la memoria. Ok, gracias. Bien, bien. Sí, gracias. Pueden suceder las dos cosas, que sea o global, todo el daño ejecutivo, por ejemplo, en personas con lesiones prefrontales, pero también van a tener otras alteraciones, otros síndromes, como afasia, algún tipo de afasia, ¿sí? La que se reduce la fluidez verbal, o puede tener alteraciones emocionales, o puede tener alteraciones también de memoria de trabajo, si es en la corteza prefrontal. Pero en este caso que ustedes van a presentar, dado que fue limitado al fascículo uncinado, es muy específico y solamente es por confabulación. La alteración, o sea, sin alteraciones afásicas, ni agnósticas, ni tantas emocionales. ¿Sí? Me imagino, ya no me acuerdo de ese caso. Bien, los síndromes. No, ya se nos fue el tiempo. Entonces, amnesia hipocámpica. ¿Sí? La amnesia hipocámpica. No, vamos a hacer una cosa. Los tipos de amnesia, estos síndromes los vamos a ver rápidamente, yo creo que en media hora de la evaluación en la otra clase. ¿Sí? Para que queden todos los síndromes pegados. Vamos a parar acá la grabación.